preguntarte cómo fue tu experiencia esa temporada viviendo allí en el país americano, en Estados Unidos. Pues la verdad que muy enriquecedora. Sí que la verdad, o sea, al principio fue un choque cultural porque hay muchas cosas que cambian de, vamos a decir, de España, de tu país a Estados Unidos, en la cual te tienes que adaptar. Pero luego sí que es verdad que aprendí a disfrutarlo. Aprendí mi inglés, conocí a gente maravillosa y gente nueva de muchísimas culturas y me volví muchísimo más independiente, o sea, muy abierta de mente y la verdad que mi experiencia en Estados Unidos me ha ayudado a ser muchísimo mejor persona. ¿Cuánto tiempo estuviste en total? Estuve 7 años, mi primer año estuve en Kansas y luego como no estuve muy a gusto mi primer año en Estados Unidos, pues porque al final yo vengo de estar cerca de la playa, un clima con calor, llegué a Kansas y la verdad que estaba en un pueblecito que se llama Lawrence y mucho frío, nevaba hasta abril. La verdad que no estaba muy a gusto con los entrenadores de aquel entonces porque a mí me gusta que un entrenador sea muy familiar, ¿sabes? Porque cuando estás en Estados Unidos te sientes muy sola, por lo tanto, si tienes algún problema, a quien acudes es a tu entrenador. Y no estuve muy a gusto, pues porque eran muy fríos y simplemente lo único que consideraban que era lo mejor era que ganases el partido y no tenían una relación contigo. Decidí luego transferirme a Arlington, que está en Texas, entre Dallas y Fort Worth, y la verdad que desde un principio tuve una relación muy estrecha con mi entrenador, que vamos, que le tengo un aprecio hasta aquí arriba, que siempre, bueno, era como mi segundo padre allí, ¿sabes? Porque allí, sin familiares, sin nada, siempre si tienes algún problema acudes a tu entrenador. Y la verdad que estuve muy a gusto. Hice mi carrera desde mi segundo año hasta cuando vino el COVID, que me dieron un año extra. Y así pude terminar también mi máster, es decir, en total estuve 4 años en Arlington y luego estuve otros 2 y pico, estuve trabajando por la zona de entre Dallas y Fort Worth. Y la verdad que en la vida laboral, si nos metemos ahí, sí que pues tengo otra mentalidad porque en la universidad sí que disfruté muchísimo, pero en cuanto, si hablamos de la vida laboral, sí que es verdad que es un cambio cultural muy grande, porque yo, por ejemplo, cuando mi primer año estuve viviendo en Dallas y trabajaba en Fort Worth y tenía que conducir 1 hora y media para ir y para volver, es decir, me ponía muy nerviosa porque luego no tenía tiempo para mí. Y luego allí tienen la mentalidad de que te dicen, sí, tú trabajas de 8 a, vamos a decir, tú trabajas de 8 a 5, pero luego si tu jefe te dice, no, mira, Carla, que te tienes que quedar 2 horitas más, claro, te tienes que quedar y bueno, y la verdad que al final eso pues te repercute mentalmente. Luego mi segundo año trabajando sí que ya me fui a Fort Worth a vivir, estaba mucho más a gusto porque estaba mucho más cerca del trabajo, pero lo que te digo, cuando dependes de alguien y no dependes de ti misma, al final es un poco estresante. ¿En qué trabajo? Vamos, que en Kansas la gente... Ya todo esto también durante los veranos, cuando yo terminaba de, vamos a decir, de estudiar, en este caso termina en mayo, allí, el curso, finales de mayo, yo me iba desde junio a agosto, todo entero me iba a Aspen a trabajar. Y entonces cuando yo volvía, pues entonces volvía a jugar, volvía a estudiar y luego repetía otra vez. Eso lo hice 2 años consecutivos, mis 2 últimos años. Y luego ya es, pues eso, te repercute pues porque no vuelves tanto a casa, no ves tanto a tu familia, no ves tanto a tus amigos y luego tus mejores amigos de allí se van a sus países, o sea, a sus países de origen y entonces al final como que todo se va yendo. Y en Kansas, como dices, los entrenadores eran igual de fríos que el tiempo, ¿no? Sí, La literalmente es gente. curioso. No, es curioso y es una cosa que me fijé muchísimo en Estados Unidos. Kansas prácticamente está en el centro de Estados Unidos y como te digo, el clima es muy, muy frío.
y me fijé que la gente era muy fría, muy fría y te podría decir que muy antipática y no te ayudaba mucho en ciertas cosas. En cambio, cuando yo me fui a Texas, te puedo decir que eso cambió drásticamente. La gente era muy amable, la gente te ayudaba, la gente con una sonrisa en la cara, era completamente diferente. Que no te digo que en Kansas no habría gente, ¿sabes? No había gente que te ayudaba y tal, pero era drástico. O sea, y te podías fijar en esas pequeñas cosas. Joan, decías que te hemos cortado antes. No, ¿en qué trabajaba allí? Pues mira, os voy a ser honestos. Cuando yo termino mi máster, busco trabajo y en un principio me contratan en una empresa de nutrición en Dallas. Es por eso que luego decido en quedarme en Dallas viviendo, porque ya había firmado el list de un apartamento, por lo que luego no lo podía romper. Me voy a Aspen, trabajo y cuando vuelvo, que en un principio iba a empezar a trabajar, me dicen, mire, lo siento, Carla, pero te tendremos que considerar en un futuro debido a la visa. La visa. Cuando hablamos de visa en Estados Unidos, vamos, es súper complicado. A mí yo, con la carrera que yo tenía conseguí una visa de estudiante que me la pudieron extender de 2 años y medio, 3. La cosa es que los americanos, cuando tú vas a buscar trabajo, no se fían de eso, porque no saben si al año te vas a ir a tu país de origen, no saben si luego te van a cancelar esa visa. Por lo tanto, empresas así más grandes no se fían de ti o no se fían, vamos a decir, de lo que pueda ocurrir en un futuro y entonces deciden contratar quizás a un americano que a un internacional. Por lo tanto, tuve suerte porque gracias al tenis tuve la grandísima suerte de trabajar en Colonial Country Club, que es donde hacen uno de los torneos de golf profesionales más famosos de Estados Unidos. Y entonces estaba trabajando allí, dando clases de tenis, así un poco de físico también. Y la verdad que estuve muy a gusto, pero acabas un poco quemada luego porque como no es una cosa que tú desde un principio quieres hacer y al principio ya te había salido un trabajo que era de lo tuyo y tal, pues el cambiar un poco de mentalidad en ese sentido cuesta un poco, pero te adaptas y al final pues tienes experiencias, ya te digo, únicas y conoces a gente en los trabajos incluso que trabajas espectaculares.